Hola, Livio Pastorino, sommelier y especialista en pisco. Hoy vamos a trabajar con los mostoverdes de acholados. Dentro de los tipos de pisco tenemos las tres variantes, ¿no? Los piscos puros, que son elaborados con las 8 uvas pisqueras. Tenemos los mosto verde, hay tres variantes, ¿no? El mosto verde menos aromático, el más aromático y los mosto verdes de acholados, que es lo que vamos a ver ahora. Y está la última categoría, que es los acholados, que viene a ser la mezcla. Acuérdense que los acholados siempre es una mezcla de uvas. En el caso de los mosto verdes acholados, en este caso sobre todo, son piscos mosto verde elaborados con uva, digamos, con uva piquera, puras, o sea, son puros mosto verdes, ¿no? Algunos menos, otros más aromáticos, ¿no? Que se van a mezclar para elaborar este pisco mosto verde de acholados, ¿correcto? O sea, que es un mosto verde de piscos de piscos puros, o sea, de piscos elaborados con una sola uva que se van a mezclar, que son mostos verdes de pisco puros, que se mezclan para crear el pisco mosto verde de acholado. En este caso tenemos un alto de Aspitia, que es un pisco mosto verde acholado que tiene dos variedades, Mollari y Italia. La denominación de origen es 1194, está en la etiqueta frontal, importantísimo. Ustedes saben que la autorización de la denominación de origen es básica para poder, es la garantía que tenemos para comprar un pisco, ¿no? No podemos comprar un pisco sin esa autorización de uso, porque no vendría a ser pisco, es así de simple. Esta es una botella de 500 mililitros y tiene 42 de volumen de alcohol, ¿no? Lo interesante de hablar de este tema de los tipos y de las variedades es que si sumamos 8 uvas puras o piscos puros, si sumamos los 3 mosto verdes y si sumamos los acholados, tenemos 12 variedades de piscos totalmente diferentes. Si algo yo cuando enseño el tema de la cata, sobre todo la cata de pisco, lo primero que yo considero que es importante es que cada uno de los que quieran de alguna manera degustar o catar un pisco encuentren diferencia en cada uno. Basta que encuentren diferencia en cada uno para que ya hemos ganado un punto a favor con respecto a la evaluación sensorial, ¿correcto? Es importantísimo porque son todos diferentes. Son 12 variedades diferentes. Entonces, si alguien que nunca ha catado por lo menos identifica que cada una de las variedades es diferente, ya está, ya está aprobado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la cata, limpio, brillante e incoloro. Este es un mosto verde de acholado, dos variedades, Mollari e Italia. Vamos a nariz, ¿no? 42 grados. El alcohol está presente, pero no agrede nada, pero es perfecto, o sea, no hay sensaciones agresiva para nada en este pisco. El amoyar está presente con la manzana, hay un recuerdo a fruta blanca, a manzana roja, que es interesante. Y la Italia está presente con sus aromas explosivos, con la explosión de aromas del Italia, esos cítricos, esos flores, ¿no? Hay flores de naranja, hay flores de jazmín, las infusiones, hierba luisa, ¿no? Eso es básicamente lo que nos va a mostrar, y los herbáceos que nos muestran los mollares, ¿no? Esos herbáceos. Da un punto muy importante la mollar acá con su fruta blanca. Hay algo de durazno también, que podríamos darle tanto a la Italia como a la mollar, ¿no? Sí, no, pero la manzana está marcada en la mollar, ¿eh? Bien marcada. Vamos a boca. Hay una sensación ardiente en la boca, pero
desaparece prácticamente. La sensación es de fortaleza, la mollá nos da su fortaleza ahí. Hay untuosidad, hay astringencia, ¿no? El alcohol es medio alto, diría yo. Hay se percibe esos recuerdos a manzana, a fruta blanca. Hay algo de fruto seco, de fruto pecana. No cáscara, no hay amargora, pero sí la astringencia marcada. La sensación a cítricos, a piel de cítricos, toronja, lima, limón. Pasas rubias, más que pasas negras, ¿no? Chocolate, ¿no? Hay una sensación ahí a ese tipo de dulce, ¿no? Yo, y al final, yo acompañaría este pisco con unas trufas, con unas cocadas también, con unos churros, ¿no? De majar blanco. Muy bien, el final es un final a fruta, ¿no? A piel de cítrico, pero más a fruta roja, ¿eh? O sea, fruta, digamos, a manzana roja, ¿no? Más que fruta roja. Fruta blanca, manzana roja, ¿no? Bueno, está muy bien, es un pisco que está muy bien, la verdad que se percibe bien y ingresa bien, ¿no? Tanto en boca, ¿no? La verdad que sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pulgar hacia arriba. Si desean seguir recibiendo este tipo de información sobre pisco, clic en la campanita. Siempre con responsabilidad, no se olviden. Hasta la próxima. Chao, cuídense. Gracias por estar ahí.